A entender mejor la situación que prevalece en Rusia y qué se puede esperar después de este intento de invasión, hoy le agradezco que nos acompañe el internacionalista Adolfo Laborde, a quien de verdad le aprecio que madrugue este domingo. Adolfo, gracias por estar aquí con nosotros. Históricamente hay dos países poderosos, Rusia y Estados Unidos, por eso es que llama mucho la atención. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es un reflejo de una desconcentración de Putin en un primer momento por el tema de la guerra en Ucrania. Número dos, hay una serie de fuerzas políticas internas de Rusia que de alguna manera aprovecharon la coyuntura de la urgencia de ganar esta batalla y se les permitió estar ahí. Es este grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios que antes se dedicaban a proteger a mandatarios de otros países y vendían seguridad. Fue creciendo, fue creciendo. La desesperación del señor Putin por ganar la guerra hizo que hicieran una alianza estratégica que se conformó en una milicia informal muy grande, se hablaba de 50,000 personas, ahora se habla de 25,000, que tuvo problemas con la dirigencia táctica y operativa del general que llevaba las operaciones, no le daban municiones, quería tener una estrategia muy unilateral, y lo que pasó fue un enfrentamiento entre las fuerzas políticas internas. Entonces eso da como resultado una crisis, una amenaza de lo que ya se dio en la nota, un intento de golpe de Estado, que no lo fue así, afortunadamente, y tenemos ahora un debilitamiento, no solamente de Putin, sino de sus generales, porque hubo una persona al interior de su propia estrategia militar en Ucrania que debilitó la imagen de Putin al interior y al exterior. ¿Y a México qué? Bueno, nosotros nos pega en términos de ver que hay una serie de acciones en el contexto internacional que debemos de tener muy claro. Por ejemplo, estos grupos que no son oficiales, que son informales, por decirlo así, tuvieron la capacidad de destabilizar políticamente a un presidente que tenía un poder grandísimo. En México, por ejemplo, lo hemos visto en muchas ocasiones cuando hablamos de las guardias blancas, cuando hablamos de los paramilitares, cuando hablamos de estas personas que por alguna razón tratan de tener seguridad en sus comunidades y al final de cuentas se convierten en un problema muy difícil de neutralizar porque pues, se te van de las manos, ¿no? Pueden ser aliados en un primer momento y después se convierten en otro problema. Colombia tuvo ese problema con los paramilitares y bueno, eso hay que tener como objetivo saber que no los puedes controlar cuando se te van de las manos. ¿De qué tiene que estar preocupado Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene que estar preocupado de que independientemente de que haya un interés secundario de que Putin no siga en el poder, pues no es una transición violenta como pudo haber sido ayer, porque si se da una transición violenta, se corre el riesgo de que estos grupos se apoderen del arsenal nuclear. Hay que recordar que Rusia tiene más de 6,000 cabezas nucleares, o 6,500 aproximadamente, y eso de alguna manera no solamente atenta contra la paz en Europa, sino contra la paz en el mundo. Imagínate una persona que se atreve a desafiar el poder de Putin, que no podría hacer en el contexto de la geopolítica internacional si tiene acceso a estas armas no convencionales. Para decirlo claramente y cerrando el tema, ¿estamos frente al final de Putin? Puede ser. Putin tiene dos opciones. Una, generar resultados, porque hay un descontento de su población. Muchos años gobernando, ¿no? Muchos años gobernando. Tiene una estrategia casi vitalicia, cambió la Constitución, algunos empresarios zares que lo apoyan ya no están tan contentos, la gente está descontenta, los jóvenes están descontentos, hay una gran migración de jóvenes rusos a otros países porque no quieren participar en la guerra y eso pues lógicamente lo pone en entredicho. Número dos, habrá que ver si esto no ocasiona un mayor derramamiento de sangre porque va a querer tener acciones y resultados en un primer momento. ¿Quién es el primer objetivo? Ucrania. Y eso creo que no es bueno para nadie, sobre todo porque se trataba de avanzar en la negociación para un cese del fuego. Adolfo Laborde, gracias. Con mucho gusto. Es Adolfo Laborde, internacionalista.